Bueno, bienvenida Camila Sombra. Gracias, primero que nada, gracias por tu tiempo, por compartir un poco de tu camino. Y el tema de hoy, me encantó el título, Habitar la Tierra. Y siento que no fue casual lo que nos pasó antes de conectar, la cantidad de interferencias que fueron apareciendo. Ahí es donde aparece también esta decisión de persistir, ¿no? Como, bueno, nos vamos acomodando como podemos, resolvemos, si hay que pasar, pasamos, pero esa decisión de, como esa mezcla, ¿no? Por un lado, al menos desde mi lugar estaba esa ansiedad, incluso por ahí, ya quiero que nos juntemos y lo que veníamos charlando ya por mensajes sobre el tema y esas ganas de encontrarnos y al mismo tiempo de repente notar que había algunas interferencias y esto de limpiar y era como, uy, qué loco, porque aparece esta como dicotomía, como, no me sale la palabra, como esta dualidad de esa energía Mm. linda que se siente mezclada con interferencias que ponen ahí como trabas y es como, bueno, esto es habitar la tierra, es habitar la dualidad. Así que siento que no fue Ah, casual, se nos presentó como muy, muy simbólico, al menos desde mi lugar lo sentí así. Y bueno, te cedo la palabra. ¿Qué es para vos habitar la Tierra? bueno, primero, hola, porque creo que en otro video así no tuvimos esa presentación. Eh, y bueno, quiero retomar esto antes de irnos de tema, ¿no? De sí, la cantidad de interferencias. Porque ahora me estaba acordando, antes de empezar, que cuando me tiraste la propuesta y el tema, estábamos como que sí, vamos a hablar de esto y un montón de ideas, ¿no? Y así como rebotando ideas de que pensábamos lo mismo y que había que hablar de esto, y de repente llega el día y es como ataque, ataque, interferencia de energía. Yo empecé el día genial y tuve que tomar como un Migral, dos Folitar, no se me va el dolor de cabeza. Me olvidé todo lo que íbamos a hablar, porque cuando me dijiste, vamos a tocar este tema, tenía como, y ahora es como que se fue. Y es como esta Llamemos a las sensación de ideas, a la conexión con el como que ser y que va. sí, quiero que nos juntemos y hablemos y que esto tiene que pasar y también no perder el miedo, ¿no? Como decir, porque esto tiene que pasar y tenemos que hablarlo y en el medio la interferencia de que estos temas no se tocan, pero sí, estos temas se tocan, porque, ¿por qué no? Y lo primero que se me vino a la cabeza cuando esto, ¿no? ¿Qué es habitar la tierra? Es el miedo que tiene mucha gente a vivir, y todos nosotros, ¿no? Como que y se presenta con tantas emociones, ¿no? Como que a veces es como que cansancio, enojo, se disfraza de tantas maneras, pero es miedo. Es miedo y o sea, como que la vida es ir sorteando y saliéndose de esa frecuencia, digamos, ¿no? Porque si hablábamos en el otro video de ¿para qué? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿O para qué elegimos este camino? ¿O para qué despertar? ¿Para qué analizar? ¿Para qué hacer tanto, no? Y también, bueno, hay una necesidad de servicio, que si bien siempre cuando está hecho con buenas intenciones vuelve de una manera, pero es como que uno no lo hace, no sé, la mayoría no piensa, no lo hace pensando en qué me va a beneficiar, no es como que, no sé, trabajo y me pagan y con este dinero voy a hacer algo. Es como que simplemente es una cuestión como que te pones al servicio y es porque no tenés otra cosa. Es como que la energía y la frecuencia te va llevando sola por no tener ese camino, eh, y en el camino, bueno, aparece toda esa dualidad, toda esa sombra, todas esas heridas, ese dolor, y después se encuentra como que, no, soy yo sola, sí, tal. Todo el mundo está así, todo el mundo tiene ahí como su cajita que cierra y le pone una cadena y le quiere mandar abajo de la cama porque, ¿cómo me vas a tocar la herida? ¿Cómo me vas a sacar todo esto que tengo que trabajar? ¿Por qué vamos a trabajar esto? No, dejamos que sigamos viviendo Matrix y así, por mucho tiempo. Pero cuando llegas en comodidad, ¿no? De que te despertás y te tenés que poner en el camino que así como que te van empujando, te van empujando, te van empujando.
y sale, va, creo que en algún momento me pasó y creo que a muchos nos pasa esto de que como que me quiero ir de esta ciudad, me quiero ir de este planeta, nadie me entiende, están todos dormidos y soy el único despierto y no es verdad, pero como que el ego te va diciendo eso, como que nadie te entiende y estás solo y sos el único despierto en una ciudad de gente dormida y no es verdad, pero no, o sea, nos queremos creer esa mentira y es como que no, me quiero ir, no sé, con mis seres queridos que están desencarnados, o me quiero ir a las estrellas porque yo ya me acordé que soy de una estrella, entonces quiero volver ahí con mi gente en ese tiempo y espacio y no podés volver a, como que hay que perder ese miedo a vivir aparte de la tierra, que habitar justamente la tierra y Gaia es venir a habitar todas esas emociones y todo ese revoltijo bueno, de karma y de cosas a sanar. Y creo que también una parte más difícil es decir, bueno, nosotros decidimos esto, aunque no nos acordamos. Esto, aunque no nos guste o no, hay que vivirlo. Y para vivir hay que sacar ese miedo. Resueno absolutamente con todo. Siento que es el aprender a elegir la vida en la tierra también. Elegirla ahora conscientemente porque el alma ya eligió, cuando no nos Bueno, acordamos. A veces uno dice, ¿qué estaba pensando el alma? Claro, el alma no piensa, el alma es energía. Y me encanta todo esto que traes porque, por un lado, siento que aparece esto del para qué, tan importante esta pregunta que te hacían tus propios guías, porque siento que ahí ese para qué puede tener dos caminos, para el ego o realmente mm, para habitar la tierra, para habitar la experiencia, para todo lo que tiene que ver más con un lugar álmico, ¿no? Entonces siento que ahí es como, bueno, el ego, hablando del ego espiritual, ¿no? No tanto tal vez como es más conocido de la psicología, que bueno, ahí es otra cosa. O sea, si bien todo tiene que ver con todo, pero para no confundir por ahí desde ese lugar, el ego espiritual que lo que quiere es conectar para sentirse más, para sentirse especial. Muchas veces eso puede llegar a pasar, a veces tal vez tiene que ser parte del camino, a veces el cachetazo aparece antes. Entonces siento que es súper importante que aparezca, incluso constantemente preguntárselo a uno mismo, bueno, ¿para qué? ¿Para qué estoy eligiendo, no sé, meditar, canalizar, lo que sea que se nos vaya presentando, hacer tal terapia, todo lo que se nos va presentando en el camino? Siento que es una pregunta importante para hacernos todo el tiempo y para recordar más que el por qué, el para qué estamos eligiendo y que si es nuestra elección, poder elegir realmente desde el alma, no para que ese ego espiritual esté ahí como llenándose de, no sé, de nombres, esto de cuando viajamos de repente a vidas pasadas, bueno, ¿para qué estamos viajando? Para saber que fuimos no sé quién en tal vida y de repente, soy no sé quién. No quiero tampoco tirar ningún nombre. Bueno, a veces tal vez somos un fractal y tal vez eso tiene que ver con, bueno, a veces tiene que ver con eso, pero a veces el viaje, siento que ahí es donde uno tiene que hacer ese trabajo fino de discernir, realmente estoy queriendo ir a esta vida pasada para volver con esa información y decir, ay, porque yo fui no sé quién, o porque estoy buscando recordar y sanar y traer eso acá al día a día. Así que eso por un lado me encanta y aparece esto de discernir mucho. También el discernir en los miedos, porque muchas veces nos van a aparecer miedos que son realmente para cuidarnos, para sobrevivir, pero aparecen estos otros miedos que en realidad son como bloqueos que se nos van poniendo. Esto que vos mencionabas de cuando nos queremos ir de repente, siento que también ahí está el discernir de, bueno, esto tiene que ver con miedos propios o de repente son estas mismas interferencias que uno a veces, si no tiene la práctica del canalizar, y esto lo sé porque me ha pasado, cuando muchas veces hay personas que tal vez tienen miedo de empezar a canalizar por conectar con algo feo, digamos. Y en realidad, al sí, menos en mi experiencia, en mi camino, ha sido todo lo contrario. Al aprender a canalizar conscientemente y reconocer en qué momento algo que aparecía era mi pensamiento y en qué momento era la energía de mis guías, que es inconfundible una energía de luz. Una energía de luz, una energía de amor y que trae un mensaje de amor. Si no es eso, bueno, ahí sí, no, es la elección de uno de ver, bueno, ¿qué hago con esto? Pero a mí ahí a lo que me llevó a darme cuenta que muchas veces, durante toda mi vida,
tal vez había tenido pensamientos de estos, así como más destructivos, podríamos llamarlos, y de decir, uy, pero que vuelva a aparecer eso y decir, ah, no, pero esto no es mi pensamiento. Y darme cuenta que ahí había una energía. Y entonces esta posibilidad de canalizar en realidad es la sensación de empoderarse para poder discernir más fácil cuando hay una interferencia y tener esa posibilidad de elegir, ah, no, 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 a esto no le voy a dar lugar. De hecho, me acuerdo esa primera vez que llegó así como tan claro de, para estos no son mis pensamientos y fue como la sensación de como que hubieran dicho, uy, nos descubrió y como que de repente hubo algo que se liberó y fue como muy inmediato. Eh, y siento que es esto, ¿no? Como el ir aprendiendo a discernir en todo, en lo que vamos sintiendo, nuestras emociones, en esto, si lo que estamos sintiendo es un miedo, empezar a preguntarnos mucho también. Siento que eso es, el preguntarnos a nosotros mismos y el permitir las preguntas de los días, siento que es una herramienta súper poderosa porque cuando nos preguntamos la respuesta llega, si no estamos ahí como en piloto automático y no nos preguntamos, las respuestas pasan de largo y ni nos enteramos. Entonces preguntarnos, ¿este miedo que estoy sintiendo es porque es algo desconocido o porque es algo que me va a mover una herida que en realidad, ay, no quiero verla, pero que necesito sanarla? Es un miedo porque hay una energía feíta, vamos a llamarlo así, una energía densa que me está queriendo poner una traba. Eh, este camino que estoy eligiendo, ¿lo estoy eligiendo realmente desde el alma, desde el ego? ¿Lo estoy eligiendo porque, no sé, para encajar en un grupo y seguir con lo que otros están eligiendo? ¿O realmente lo estoy eligiendo porque siento que es mi camino, mi elección, lo que necesito y este es el momento? Siento que el preguntarnos en este habitar la tierra, habitar las preguntas también y Bueno, permitir las respuestas. claro, porque es como que sí o sí te pone en la posición de trabajarse uno mismo. Y esto que hablábamos antes es como que no todo el mundo quiere cortar esa herida. No todo el mundo quiere abrir la cajita de Pandora que está abajo de la cama, sacarla. No es linda. Es como, bueno, cada uno es un caso diferente, ¿no? Pero hay gente que lleva 10 años a terapia y nunca tocó el tema que tenía que tocar. Porque paseamos por arriba, por el costado, por todo, pero la herida no se toca. Y está bien, porque no siempre es el momento. Y por algo a veces uno guarda ciertas heridas, ¿no? Pero es como que te pone, en un momento, te va a poner a prueba y es como que el cuco de la infancia, ¿no? Se aparece como, no sé, los miedos de la infancia o el monstruo de la infancia, un día uno tiene que, no sé, no sé si enfrentarlo, pero también tomar conciencia de uno, porque hace unos días nos estaba buscando fotos de cuando éramos todos chicos, mis primos y yo. Y algo que me llamó mucho la atención fue verme, o sea, una foto mía de cuando tenía 7 8 años. Y yo recuerdo que cuando tenía esa edad me sentía muy, muy grande. O sea, mi gran complejo, yo me sentía que era como muy grande de cuerpo. Y hoy, con 30 años, me veo en la foto y digo, era muy chiquita. Pero era chiquita, chiquita, y como que y entonces es como que yo sentía como que ocupaba espacio, me sentía mal. Era como algo que me hacía sentir mal. Y entonces, bueno, viene este monstruo de la infancia, ¿no? Y es como, bueno, tomar dimensiones. Ya no soy esa niña chiquita. Ya no es más alto que yo, o sea, somos igual. Entonces, no sé por qué empecé a contar todo esto. Pero es como que sale esto, ¿no? De enfrentarse el miedo y o sea, enfrentar la vida, ¿no? De trabajar esos miedos es también tomar la decisión consciente de que uno se tiene que trabajar a uno mismo y hacerse esas preguntas y también ser honesto con uno mismo, decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Por qué antes no quería? ¿Por qué ahora sí? Y un montón de preguntas que pueden que se tienen en el camino. No sé, no sé en qué momento uno no se empieza a caminar y se pierde, porque no, a veces el alma uno dice, equivocarse también, yo soy muy creyente de que hay muchos maestros encarnados que tienen una cierta caída de conciencia para mostrarnos también el camino, de qué pasa si nos equivocamos, y entonces como decís vos, uno elige también.
que tomar, que todo es aprendizaje, que si caemos en conciencia, nos equivocamos, también es un aprendizaje. Porque creo que lo más importante es la oportunidad de habitar la tierra hoy, porque somos seres espirituales, somos espíritus viviendo una vida terrenal. Entonces tenemos una oportunidad única de ser seres humanos en el planeta Tierra. Para mí eso es como lo más fascinante. Como decir, me despierto y soy un humano, y sí, hay, no sé, la vida es un mundo muy terrenal y todo es muy Matrix, pero qué genial. Hay gente en otros, no sé, en otro tiempo y espacio que lo tiene esto. Y no sentir culpa por eso tampoco, porque no sabemos. La realidad es que podemos llegar a especular o leer o meditar o canalizar, pero cuando nos vamos, no sabemos. No sabemos si vamos a volver a encarnar en la Tierra. Esto es lo que se dice de que pasamos de densidad y la Tierra ya va a empezar a recibir almas de cuarta o de otras densidades, ya no sé cómo va a ser. eh, y no sabemos si vamos a estar. Entonces también tener la oportunidad de vivir una vida terrenal con los errores y aciertos que eso amerita. Y Porque por algo elegimos estar acá. se Y me sigue encima viniendo despierto. todo el tiempo esto de discernir, así que se ve que alguien tiene que escuchar y que es necesario repetir esto del discernir. Eh, Esto, ¿no? De discernir esto que vos decías de, no sé, de repente 10 años de terapia y como virus le vamos esquivando. Entonces, Sí, preguntarnos para discernir de, bueno, estoy poniendo una pausa para no tocar esta herida porque no estoy preparada, porque no es el momento, o porque en realidad prefiero pasarlo de largo, no quiero verlo. Y a veces me estoy acordando ahora de un video que veía hace un tiempo, no me acuerdo de quién, pero que traía esto de, a veces es más por ejemplo, el miedo al dolor, todo lo que uno transita, no sé, te tenés que sacar una muela. Y esto lo viví años hasta que me animé, y sí, era más el miedo al dolor que el dolor real que pasé en esa semana, de, no sé, en el momento que me la sacaron, que me daba impresión. Y es como, uy, a veces cuánto nos complicamos a nosotros mismos esquivando algo que es nada, mejor ya, ver eso que tenemos que ver, esa pregunta, ¿no? Como para ser respetuosos con nosotros mismos, con nuestros tiempos, pero que tampoco se nos pase la vida esquivando lo que necesitábamos ver, porque vamos a tener que volver otra vida, volver a ver lo mismo. Entonces, sí, siendo sí, amorosos con ahí. nosotros mismos, también darnos esa posibilidad, ¿no? De, bueno, me paro frente al fantasma, vamos a fortalecernos, a hacer lo que haya que hacer y mirarlo de frente. Y bueno, a veces no es cómodo, pero es necesario, entonces el discernir, se me viene todo el tiempo esa palabra y Es siento que el que preguntarnos nos ayuda Es mucho que, a bueno, esto de esto también, discernir. ¿no? De estar en este momento así como despierto, ¿no? Así en lo que se dice espiritualmente despierto, bueno, te llegó, no importa si es solamente de conciencia o si es de espíritu, pero bueno, te llegó este momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué? Y ya es como una responsabilidad mayor el tema de decir, bueno, hacer prácticas con discernimiento, manejar un discurso ya curado, ¿no? O sea, trabajarse, es como la responsabilidad de trabajarse para discernir, no es como que no todo lo que baja es bueno, no todo lo que pasa está bueno, no todo es malo tampoco, no por caer en una dualidad, sino por también ver las cosas y no maquillar un poquito sobre la realidad, ¿no? Como que vamos activando lo malo, vamos activando lo bueno, y también verlo así, Mm, pero aprovechando esa oportunidad también. Tal cual, se me viene esto de eh, también el elegir disfrutar del estar acá, o sea, tenemos esta dualidad, ¿no? De los momentos incómodos que hay que pasar y también lo positivo de estar acá en la tierra. Entonces también, no sé, en las Pléyades no vamos a tener helado de chocolate, por ejemplo, entonces Ah, no, disfrutemos en de lo esas que nos da la cosas. tierra. Un mate en las Pléyades no Claro, creo que esté. no, no sé si hay mate Disfrutémoslo. en playa. Es verdad eso. A mí me pasa, bueno, en una época me pasaba con, no sé, a mí me gustaba mucho de chica ir a recitales, ¿no? Y no es que alguien me haya impuesto, me haya dicho, vos te activaste, se me hizo esperar, no vas a ir nunca más a un recital.
fue algo como más impuesto mío de decir, ya no me gusta mucho el ambiente y la energía que hay en esos lugares, ¿no? Y entonces mi mamá me lo peleaba mucho. Y yo le digo, bueno, pero ¿sabes una cosa? Si soy un ser humano y lo estoy disfrutando. Si me genera culpa, no voy a ir, obviamente, ¿no? Pero es como, yo ya sé que, no sé, estos dos recitales que ya te contaba, son los últimos a los que voy a ir. Y agradezco que los Mm. disfruté de adolescente, en tiempo y forma también, ¿no? Pero lo mismo de decir, no me voy a martirizar porque en algún momento fue un recital y la pasé bien. No me voy a castigar con el látigo. No sé, comiste un helado de chocolate. No, y tiene azúcar y no es sano. Bueno, pero lo mismo, es como me comí un helado, no sé, con mi sobrina. No va a venir un Dios y te va a castigar, porque comiste azúcar y estás, no sé, enfermando tu cuerpo. Tampoco llevarlo a un extremo, ¿no? Tampoco justificar cosas que están mal por pendular así en extremo. Uno sabe lo que está bien y lo que está mal. Pero en Mm. esto de como, quizás, no sé, ser como perfecto, creo que bueno, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero es como llegar a un, no sé, un pedestal de la perfección y en el camino, no sé, en el camino nos dimos cuenta y dije, bueno, yo que llegué a la cima, soy la persona más iluminada, más inteligente, eh, más, no sé, más trabajada, más espiritual, tengo todo. Y por ahí, no sé, viene, y siempre la vida tiene esto, ¿no? De que vas a dar una vuelta y te dice, no, te falta un poquito más. Y te tira por el barranco. Te falta un poquito más. ¿Estás segura? No sé, ¿estás segura que estás trabajada? Andás a tener que tomar un mate con tus padres. A ver si estás tan genial como por ahí queda un poquito más y siempre va a quedar un poquito más, porque venimos a eso. Somos seres Mm. humanos que tienen una vida, no sé, 80 años, 90 100 en el mejor de los casos. Es para eso. A mí me pasó, no sé si alguna vez lo viviste, no sé si esto es una, como una sensación, una visión, un sueño, pero lo veía mucho con mi perrito que se acuesta en la terraza y mira para arriba. Y yo tengo esa visión como de una vida pasada, de estar mirando también para arriba con otra gente, o ver también a otra gente mirando para arriba, así las estrellas, etcétera, ¿no? Y de recordar, ¿no? Que alguien me diga, ese es el planeta Tierra, se caiga. Y una costumbre que yo tengo acá con mi perrito es apagar todas las luces y ver desde acá las estrellas para arriba, ¿no? Y es como, desde este lugar solo se ve así. Porque si yo me voy a otro techo, se ve diferente. Si me voy a otro país, se ve diferente. Si me voy al campo, el cielo es diferente. Entonces, bueno, debe ser como que solo desde acá, solo desde el planeta Tierra o desde este puntito donde yo estoy, el cielo se ve así. Y si yo estoy en, no sé, en otra estrella, o estoy en flecha, o estoy en sitio, se va a ver diferente. Entonces, como, bueno, no es infinita. Si bien el tiempo pasa todo el tiempo, porque no existe el tiempo, pero es como que acá, en este presente, y acá, en aquí y ahora que le dicen, es así. Entonces, darme la oportunidad de habitarlo desde ese lugar. Y siento, se me viene No ahora hay esto una de, taza de chocolate, eso me va a quedar. No hay helado, no hay mate allá. ahora que traes esto del cielo, eh, esto de los años luz, ¿no? De cuántos años o millones de años tarda la luz en Además, sí, llegar de una sí. estrella hasta acá. Y ahí es como, creo que eso nos ayuda un poco a entender esto de que todo está sucediendo al mismo tiempo, porque claro, cuando vemos una vida pasada, en realidad tal vez esa luz que está llegando desde, por ejemplo, una estrella de las Pléyades, tal vez es mi Mm, propia energía en esa vida pasada en las Pléyades, como onda, yo sí, misma mandándome esa información, un poco eso me pasó con Sirio, y va más que con Sirio, bueno, sí, con Sirio un poco sí, en una visión, y con las Pléyades también, de canalizar un dibujo, yo soy un desastre dibujando, dibujo una casita, el arbolito y hasta ahí llegué, y sin embargo canalizando aparecían imágenes, que esto, bueno, el que quiera ir a buscarlas en Instagram están, hay mensajes canalizados y bueno, creo que quedaron ahí como en los primeros, están los mensajes de Pleión, y hay imágenes que era simplemente dejarme llevar por el trazo. Y me acuerdo que en el primero era esto de hacer como, hacía como círculos y era esa sensación de estos son soles. Es como que iba dejándome llevar con la mano y esa sensación del significado y aparecía esto de como
como bandas que sentía que era como el canal y alguien de espalda, que en mi sensación era yo misma, como canalizándome la información, ¿no? Y automáticamente, ahí minutos siguientes, empezar a recibir un mensaje desde Playón. Y es como, claro, pero es que en esa vida pasada recién está llegando ahora tal vez la información. Claro, Y es también puede como, ¡ay, qué ser. locura! Es como la cabeza tratando de entender, la mente tratando de entender y al mismo tiempo Claro. sensaciones, información. Esto que hablábamos antes, ¿no? De, bueno, que lo habrán visto en otro video, voy a dejar ahí por ahí el link, quédense hasta el final y después van a ver el otro video, donde hablábamos puntualmente de Amanaica, pero que se conecta con esto, ¿no? De esa sensación a veces de no entender nada y sin embargo hay algo interno que nos va moviendo y que después con el tiempo vamos confirmando, ah, no, no estaba tan loca, porque hay un montón de personas que han percibido lo mismo o que recibieron las mismas palabras o sensaciones o imágenes y nos vamos conectando, eh, quizás sin saber previamente, pero después es esto, confirmaciones constantes. Y eso es como, wow, una locura. Y al mismo tiempo cuando lo empezamos a vivir muy seguido se nos empieza tal vez a naturalizar un poquitito. Y siento que ahí también está esto de, a veces, volviendo un poco para atrás, ¿no? Lo que veníamos hablando de esta sensación a veces de querer irnos y cómo estos mismos, podríamos llamar seres de las estrellas, guías, todos los que se nos van presentando, cómo ellos mismos nos van recordando, no, es que vos elegiste estar acá ahora. Y es como, ay, ¿por qué? Pero lo elegiste. Entonces, esta ayuda constante también de ayudarnos a recordar que elegimos estar acá y que podemos estar acá disfrutando también, que merecemos eso, no darnos con un látigo todo el tiempo. Eh, ¿Vos te acordás de ese momento? ¿Lo viste en alguna visión o algo? ¿El cual Así momento? como decidir encarnar en la tierra, o que Ah, te no, digan, vas a no, ir a... Yo no, la creo que primera si lo veo visión... me cacheteo. No, no digas eso. Como viajero del tiempo, como No, una no, no, silla. no, No, cambiemos todo, pongámosle un poquito más fácil. no. Yo tengo un recuerdo, es muy bizarro, o sea, es la primera visión que tuve, ¿no? De estar caminando con, no sé, con gente X, porque tampoco le veo la cara, o sea, como que yo sé que estoy caminando con alguien. Y me dicen, vas a ir, no sé por qué, es como, vas a ir en misión allá a la Tierra. Bueno, así, no sé si pasó literal, pero Re como que yo lo sí, vi, lo escuché así, mi cerebro lo tradujo así, como que vas a ir a... entregada. Bueno, sí. Y yo era como tipo, voy y vengo. No, me quedé acá cada vez con... Sí, esto me acuerdo que me llegó también en un mensaje que era eh, como esto, como que se iba rápido, que era como, bueno, se podía llegar a interpretar como tipo mañana te vas a morir, una cosa así, era como la aclaración. Los tiempos cósmicos son diferentes a los tiempos humanos, como diciendo, quédate tranquila, igual yo no sé si era quedarme tranquila o la ansiedad de llévenme que allá es más fácil, ¿no? Como que se mezclan las dos cosas, pero como que llegaba esa aclaración así de, bueno, los tiempos cósmicos son diferentes, se perciben diferentes a los tiempos humanos. Desde una perspectiva cósmica, la vida es esto, y sin embargo hay momentos que tal vez se nos hacen un poco largos, y es la percepción, ¿no? Como momentos difíciles tal vez los sentimos como algo eterno, y los momentos más lindos tal vez sentimos que se nos pasan en un instante. Y acá aprovecho a volver también que cuando decías esto de los recitales, se me vino automáticamente otro recuerdo de también este discernimiento, vuelve a aparecer esa palabra, de los lugares a los que elegimos ir, cómo empezamos a percibir las energías. Entonces tal vez un recital de, no sé, determinada música que tal vez ahora sentís que, bueno, hubo un cambio interior, ya no resueno con esto. Y al que sí yo fui, que sentí una energía tan linda y que me movió tanto, fue el de Soda Stereo, que encima fue post pandemia, tuvimos que esperar un montón, y que era esta cosa muy loca de, estábamos lejos del escenario, se veían ahí igual los músicos chiquititos y en la pantalla ver a Cerati como si estuviera en el escenario y se me pone la piel de gallina. Y esto de, uy, qué locura, como esta combinación de alguien que no está encarnado en el escenario como humano y sin embargo se sentía esa presencia no solo de escucharlo, de escuchar la grabación y de ver la imagen en la pantalla, se sentía la presencia, fue una cosa tan fuerte. eh, y bueno, y justo un tiempo antes también me habían aparecido videos, por ejemplo, de chicas que habían soñado,
y que habían tenido imágenes, sobre todo en el tiempo de que él estaba en coma y como el acompañarlo a hacer el tránsito. Había una chica puntualmente que contaba su experiencia y de cómo lo había acompañado y al mismo tiempo despertando su propio don. No me acuerdo ni el nombre de la chica, esto fue hace un montón. Pero como hay algo ahí que nos conecta como Sí. esto, ¿no? De cómo Yo su conozco energía mucho del sigue tema, presente. creo que mi mamá en un momento me mostró unos videos así, yo desconozco porque mm, no conozco nada de la banda y tal vez que no me gusta, ¿no? Pero es como que no conozco mucho, pero tengo entendido eso, de que está como muy presente, bueno, también una situación muy particular, estos 4 o 5 años o más en No, coma, tuvo mucho tiempo. ay, no me acuerdo cuánto fue. Sí, yo además iba a acompañar a mi hermano, sí, que él es el Mm. más Pero fanático, fueron pero fue una muchos locura tiempos estar ahí. Sí. mucho tiempo él estando en coma. Entonces, cuando es una situación, debe, o sea, la sensación, ¿no? De ver a los músicos en vivo o escuchar eso con un grupo de gente que, que lo siga, es como muy particular. Yo lo único que me acuerdo de Sí. Cerati, el último trabajo de él era Fuerza Natural, que no creo que estaba en el secundario y sonaban las canciones de su etapa solista, ya. Pero bueno, es Mm. una energía muy particular. Sí, y ese día sentí que era como esto, ¿no? De sentir esa combinación de lo concreto, terrestre, que estaba ahí sonando en la pantalla y los músicos y todo, y esa energía de, bueno, sí, me morí, pero estoy acá. No solamente porque me veas en una pantalla, se siente que estoy acá y fue como, wow, fue como muy mágico ese día. Para mí al menos mi percepción fue esa como de sentir, no solo escuchar la música, sino sentir una energía muy mágica, muy potente también. Fue una locura. Fue una locura, me trajiste. Gracias por traerme ese Es que recuerdo. es muy particular. Ayer justo bueno, leí algo parecido, ¿no? Leí algo parecido, leí de un cantante japonés que yo no sé por qué tenía como asumido que había fallecido de cáncer y no. Él había hecho un recital con el grupo y le agarró, creo que una aneurisma o algo así, y se en el recital y lo llevaron del escenario al hospital y falleció, ¿no? Bueno, está más rápido, no estuvo en coma, pero es como, también es bueno, interesante, ¿no? Ya le tomé con el tema de esto, ¿no? Como, hay almas que dicen eso y vienen a eso, más allá del género musical que sea, como que deja como esa huella cósmica, ¿no? Por lo menos acá en la Tierra, en los recursos que Mm, estamos, ¿no? De venir a dejar un mensaje, a dejar, no sé, una sensación, porque las personas que, por lo menos, ¿no? Que somos de los fans de bandas o de cantantes, ¿no? Es como que hay una frecuencia que resuena, un mensaje que llega, algo que te acompaña en un momento X de tu vida. Como venir, bajar a la tierra y dejar ese mensaje, y después te vas, pero sabes que no importa por más que te vayas, hay muchas generaciones que te van a seguir recordando por ese mensaje particular que diste. Es muy particular, un alma que diste, eso también me encanta. mm. Me trae otro Habitar la tierra desde recuerdo. otro lugar, Sí, sí, sí. muy Un particular. video, un video que veía de una mujer que, bueno, contaba toda una situación, había fallecido su hijo y del modo en que había fallecido, y que fue como, cómo se fueron dando las cosas, es como que tenía que pasar. Y bueno, y me acuerdo de, nada, toda esa entrevista y al final, yo me acuerdo, creo que le preguntan a ella y me quedó esa pregunta muy grabada de, ¿cómo querés que te recuerden cuando ya no estés acá? Y es como, uy, si lo vemos desde ese lugar, cómo nos cambia la perspectiva de cómo estamos viviendo el día a día, de qué es lo que estamos aportando o lo que queremos aportar. Muchas veces también cuando aparecen, no sé, de repente resistencias a hacer algo que, no sé, nos gusta mucho, nos hace sentir bien, eh, y que a veces aparece como esa vergüenza propia de, uy, ¿qué van a decir? O, no sé, tal vez alguien nos dijo algo y nos generó como ese miedo o esa vergüenza, lo que sea. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de, bueno, tal vez esto le ayuda a otro, sea lo que sea, ¿no? Lo podemos llamar más espiritual, más terrenal, lo que a cada uno se le ocurra, cada uno irá hacia adentro a ver, bueno, qué es eso que tal vez está como muy interno y aparece alguna resistencia o algún miedo o alguna vergüenza. Y tal vez si lo vemos desde el otro lado, ¿no? De, bueno, ¿qué le puedo aportar al otro si yo me animo a hacer eso? Siento que ahí nos cambia toda la perspectiva y ni hablar si lo vemos desde ese después de, bueno, ¿cómo quiero que me recuerden? Bueno, tal vez haciendo eso que a mí me hace tan bien,
y digo a mí, pero para pensándolo en cada uno, ¿no? Eh, y que tal vez le estamos aportando otro. Y bueno, de ahí nos vamos también a la parte del propósito, y le podemos poner ese nombre por darle un nombre para esto, clasificar para entender un poco más, para poner en orden las energías, las percepciones y demás. Eh, pero nada, se me vino el recuerdo de esa pregunta y ya que estoy te la pregunto a vos, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Genuinamente, jamás se me ocurrió. Sí tengo esto como que quiero tener como una vida como muy larga, no sé por qué. No sé si eso como que tiene algún miedo, pero no creo. Es como que yo quiero estar como... Pasa que en mi familia, debe pasar con muchas familias, ¿no? Como que antes la vejez empezaba antes del tiempo, como que a los 50 60 años como que ya estaba, ¿viste? Como que te pegaban ahí, te finaban en vida. Y ahora es como que no, ahora es que podemos llegar a una edad, eh, 70, 80 años, súper fitness, súper coherentes, súper frescos, ¿no? Es como, entonces como eso también está, como querer aprovechar cada momento y darlo así y todo. También por esta idea de que, bueno, en mi familia yo, y como que la vejez era algo como muy horrible, entonces como que yo le quiero ganar a eso, como que yo quiero tener la edad de mis abuelas y de mis abuelos estar como genial y poder compartir con mi familia. Yo creo que es algo como triste que tiene a veces la vejez, como que se van perdiendo cosas y no puedes ese, compartir. Y de esto estoy hablando desde un lugar súper hipócrita porque en mi familia nunca hubo esa comunión, esa unión, ese como abogar por la buena salud, pero creo que llegamos en una etapa, ¿no? En la vida, ¿no? De la evolución, digamos, y con toda mi familia de darnos cuenta como que no veníamos por ese buen camino y creo que todos con ese diferente nivel de conciencia estamos con esa mentalidad, como que así no hay que vivir, con esas peleas ya fueron, o llegar a esa edad no significa llegar así, llegar Mm, mal, porque no sé, llegaste a un número y tenés que estar mal. Y no, creo que, no sé, justo antes de que me hicieras esa pregunta me había acordado de una amiga, esto fue hace muchísimos años, cuando ella recién estaba haciendo el CBC, así que imagínate, tenía 18 años. Y como creo que yo le hice esta misma pregunta, ¿no? Como, ¿qué te gustaría hacer? O sea, hay una pregunta parecida le hice, no sé si con tanta profundidad, y me acuerdo que como yo estaba estudiando letras, como que su, su anhelo era como, no sé si escribir un libro, como, pero dejar un legado, ¿no? Como, no sé, ser, como, no sé, en la idea infantil quizás no ser famoso, pero es como dejar una obra importante. Y creo que quizás más mm, que por el anhelo de ser conocido o ser famoso, que yo sé que eso ya es, porque también ella se animó a ponerse frente a una cámara y es famosa en lo suyo, pero esto también de construir una obra, de dejar un legado importante. Y creo que a veces uno no es consciente, creo que mucha gente no Uy, se entrecorta un poquitito, pero es consciente que en realidad lo hizo de dejarlo hacer, ¿no? No sé, sinceramente yo no tengo una respuesta para eso, ¿no? Me cuesta esto, no, esto de mostrarme y hacerme escuchar y como darme mi lugar. mm, Entonces por eso no tengo trabajado ese camino. Yo le soy muy fiel todavía, no tengo que romper y serle fiel a mi apellido. Porque es como que mucha gente me dijo, vos sos así, vas como... Y tengo eso todavía, de que no quiero que me vean, no quiero que me escuchen, es como que me cuesta como salir al mundo, ¿viste? mm. Entonces no sé si es como un gran legado. No sé, no tengo la respuesta para eso, ¿no? Bueno, y dejamos la pregunta y también para cada uno tal vez hacerse la pregunta y se me viene un poco reformularla desde lo que venimos charlando, porque eso tal vez sería pensando en esta vida como, no sé, tal vez una única vida y en realidad si lo vemos desde el lugar más energético y pensar que esta vida es una en un montón, y que no somos solo el nombre y solo la vida, pero como pensar, bueno, ¿cómo quiero hacer este viaje? ¿No? ¿Cómo quiero transitar? ¿Cómo quiero habitar la tierra en este viaje
en este cuerpo, con este nombre, con las experiencias que puedo tener a partir de la persona que de repente soy, porque somos también, o sea, somos todo el otro y somos esto también. Y siento que el desafío es no, ay, no me sale la palabra, como no castigar ninguna de las dos partes y al mismo tiempo no olvidarnos de ninguna de las dos partes, porque somos las dos cosas, somos toda esa energía que vivió tal vez en otros planetas o que tuvo un montón de vidas acá y que fue aprendiendo un montón de cosas y que tal vez tiene muchas cosas que sanar. Todos creo que tenemos, creo no, todos tenemos, estoy bastante segura de que todos tenemos un montón de Sí, cosas sí. que sanar y un montón de cosas aprendidas también. Em, Somos todo eso y también somos ese alma que eligió habitar acá. Entonces también si no somos conscientes en elegir esta vida y ser conscientes de cómo queremos vivirla, se nos va a ir también. ¿Quién nos dice que vamos a llegar a viejos, no? Porque a veces también tenemos como que suponemos que, bueno, sí, debería ser, y en realidad no sabemos. Y se me vuelve este video que contaba, que no me acuerdo el nombre de la mujer, que contaba esta experiencia, pero ella misma era una española. Un video que me apareció hace un día y que se me dio por darle play y piel de gallina y fue verlo completo y fue hace un montón, así que ni siquiera sé si me quedó guardado en alguna parte, pero me quedó muy marcado que ella hacía referencia a la película, ay, ¿cómo es que se llamaba? Lo Imposible, una película que si bien está hablada en Ah, la inglés, de pero cuenta la historia de una familia española que vive el maremoto en Tailandia, creo que fue. Y sí. se me pone la piel de gallina mientras me voy acordando. Y como que ella veía el nene de ella se había muerto ahogado y ella contaba de, bueno, cómo eso que fue tanto dolor en su momento, cómo lo pudo ir transformando para acompañar a otras mamás que pierden sus hijos. Y cómo eso, cómo se habían dado un montón de situaciones, como que hoy ella le ve, es como, bueno, esto tenía que pasar. Y ella hoy siente a su hijo desde ese lugar anímico, y es como, bueno, cuando ella acompaña a otra mamá que pasó por esas situaciones, ella con el alma de su hijo trabajando en conjunto. Entonces, como había un propósito detrás de esa situación que fue dolorosa y que tampoco es castigarse por ese duelo, porque es la parte humana que necesita hacer ese duelo y si solamente queremos como taparlo y reprimirlo porque ahí no toca estar bien, nos estamos también como escapando a una experiencia que teníamos que vivir, pero cómo se habían dado un montón de situaciones casi absurdas para que eso sucediera y cómo al mismo tiempo cuando ve esta película Lo Imposible es una pareja con creo que eran dos o tres hijos y cómo todos sobreviven al maremoto, todos se encuentran en el medio de un montón de caos y es como ese algo que los va llevando, ¿no? A que pasaron igual su trauma, todo, pero esto de que si uno se pone a pensar es como, wow, todos terminaron vivos, todos terminaron juntos, se pudieron volver a su país. Y esta otra situación, Es como esa fuertísimo. contradicción, ¿no? Esa dualidad, y ella como que lo marcaba así, y es como, bueno, hay alguna razón que el alma la conoce y que no es desmerecer ninguna de las dos partes. Y siento que ahí está como el desafío de la unidad. Me estoy acordando de un mensaje canalizado que llegaba hace un tiempo, que hablaba de esto, ¿no? Como el desafío de la unidad no es solamente la unidad en encontrarnos un montón, sino también esta unidad cuando sentimos que estamos como disociados entre, por un lado, mi alma me muestra una cosa y percibo algo energético que me lleva por un lado y al mismo tiempo la realidad lo estoy observando o sintiendo de una manera diferente desde la emoción humana. Y ahí es donde siento que es donde está ese trabajo de ir como juntando esas dos cosas, ¿no? Como bueno, voy permitiéndome todo esto más energético, más sutil, más de un entendimiento como con una mirada amplia, pero sin olvidarme que sí, soy humana y voy a tener emociones y me voy a enojar y me voy a poner triste y tal vez me voy a deprimir. eh, y esto que vos Como el traías mito más también, grande, ¿no? De la espiritualidad de que no te puedes, no sé, sanaste y no me pongo más triste, o no te puedes enojar, y no, claro, no, te pone cada vez peor, claro, te pone esto más intensas estas emociones todavía. que vos traías, no me acuerdo cómo la habías nombrado, pero como de repente pactos álmicos y demás, y donde tal vez acá en la Tierra hay vínculos que decimos, bueno, ¿dónde entra la espiritualidad acá? Y siento que a veces es como el ver las dos cosas, ver en perspectiva, ver qué es lo que esa persona me quiere mostrar, pero que eso no nos lleve a decir, ay, bueno, tengo que perdonar porque la espiritualidad o la religión o lo que sea, y me olvido y esa misma persona me vuelve a hacer lo mismo una que otra vez. Bueno,
tal vez desde el lugar humano necesitamos aprender a poner límites, necesitamos de repente poner distancia, decir una palabra que tal vez no suene tan linda o hablar fuerte como pararnos firme frente a eso. Y eso también es parte de ese trabajo más espiritual. Después trabajamos sobre el resto, pero si nos olvidamos de todo lo que necesitamos vivir desde lo humano y atravesar desde lo humano, nos estamos olvidando de lo importante que es, a ver, decidimos venir acá para ser humanos, entonces no nos Claro, sería contradecir al alma, ¿no? El no permitirnos habitar esa esa. parte por el ego espiritual. No. Es como que Mm, es como muy extremista, o sea, como o te perdés en la no dualidad o se te sube el ego, es como, creo que lo hablamos esto de también, cuando mm. decidimos hacer esta charla, ¿no? De encontrar ese balance, esa armonía y no morir en el intento, porque lo más difícil es justamente encontrar ese balance y esa armonía de no, de no perder esa individualidad, pero bueno, entender que estamos todos en un viaje parecido, en el mismo viaje, cada uno con su proceso. Y esto también, ¿no? De poner límites. Mira, justo me hablaste de todos estos temas juntos y me llevaban a lo mismo. En mi experiencia, en mi proceso, a mí lo que me despertó, lo que me activó, lo que me llevó a ese camino, es que yo tengo un amigo del secundario que falleció muy joven. Él estaba con no sé, tenía esto, estas conversaciones, que estamos hablando, no sé, de 2009, 2010, no sé si te vienen los años, pero sí, porque yo tenía ese programa en el 2013, así que estaba hablando en el 2010, 2009, vos podías tener estas conversaciones con una persona que ya tenía como esa espiritualidad muy despierta. Y yo me peleé con él cuando tenía 14 15 años. Entonces eso a mí, después de muchos años, porque desde el 2017 ahora pasaron muchos años, yo sigo sintiendo todavía como, no sé, ese arrepentimiento, esa culpa, no sé, de una niña de 14 años que se peleó con un chico de 15. O sea, y por tan poco. Pero yo siempre digo, no, pero no sé, todo lo que hubiésemos vivido, todo lo que hubiese sido, y pero como que se fue, ¿viste? Como se tomó como si fuese como, se quería agarrar agua. Y entonces, bueno, eso me llevó también a tener como sostener en el tiempo vínculos tóxicos. De decir, Mm. bueno, pero como yo ya sé lo que es pelearme por nada y perder a esta persona, después uno no sabe, ¿no? Y es peor es arrepentirse, pero bueno, por esa excusa, ¿no? De peor es arrepentirse, no digo lo que tengo que decir. O no digo, esto me molestó, esto me dolió, esta amistad sí no puede seguir, esta relación así no puede seguir, como que uno se inventa excusas, ¿no? Para retroalimentar como vínculos tóxicos. Y la única realidad es que, nada, tenés que trabajar como tu amor propio y no es hacerlo mal a otro, poner un límite. O expresarlo, simplemente ya, como animarse a expresarlo, ¿entendés? Decir, bueno, esto así no. Y por esto, bueno, por esta idea, ¿no? De finitud, ¿no? De como, bueno, no sé, no nos vamos a ver más en esta vida, ¿no? Y duele, obviamente, te duele, pero también es como, son las cosas de la vida, o sea, la gente va y viene, y no todos estamos en el mismo proceso, no todos estamos en la misma línea de tiempo, ¿no? O preparados para tener las mismas conversaciones acá, no sé, aquí ahora, como que, bueno, vos seguís una escalera y cada uno va a su tiempo. Y, bueno, me hablaba justamente de esto, ¿no? De la película y hay dos cosas que me acuerdo con respecto a este tema de esta película, es la mamá de esa familia, que es la salida de hoy de entrevistas, no creo que había visto una entrevista el año pasado, y ella decía como, bueno, esto, ¿no? De que les queda la culpa del sobreviviente, ¿no? Ahí está, ahí lo pude conectar porque estaba hablando de lo que era con mi amigo, ¿no? Que yo siento que como que éramos muy parecidos, siento como que éramos, como, no sé, como un alma fin, casi iguales, ¿no? Y como que la parte buena partió y como que yo quería mucho que trabajar, como que le quedé, ¿no? Eso como la culpa de eso y la gente que pasa por estas tragedias, ¿no? Como que siente la culpa del sobreviviente, ¿no? Y no sé si le habían preguntado así, no sé, porque, no sé si la pregunta era de qué pensaba ella de por qué ellos habían sobrevivido, o qué pensaban de que todos sobrevivieron, ¿no? Como que justamente que si no te dicen que es una historia de verdad, es imposible. Un ¿Cómo puede milagro llegar a realmente. pasar una cosa así?
Y es como que ellos dicen, nosotros como que, ella decía, como que tenían esta mentalidad de que eran una historia más entre millones de historias, eran una más, pero que sabían que tenían que contarla, porque bueno, también es lo Mm. mismo, como para algo es contar, y bueno, uno ve la película y uno ve tantas historias así como, no hay un porqué, como que pasa, y pasa todo al mismo tiempo, gente que no se ve nunca más, gente que se encuentra, gente que vive, gente que no. También había visto un documental de, creo que eran los padres, de no sé si un chico o una chica que había fallecido, y ellos decidieron ir al país donde había pasado. Al principio es como que habían juntado dinero, no sé, como sociedad, ¿no? Y como que fueron ahí a ayudar a sobrevivientes. Y ellos Mm. nada que ver, porque como que se tenían el hijo o la hija de vacaciones o en un viaje X, y ellos como que todo este cataclismo, digamos, ¿no? Los llevó a ayudar a un montón de gente que no conocieron y no van a conocer nunca. Pero que Mm. también es como lo extraño, pero lo lindo de todo el suceso, ¿no? Como que empezás como a conectar con miles y millones de gente que no conoces y es muy probable que no conozcas nunca, porque no te da, no te da la vida para saber la individualidad de cada persona y también, bueno, Mm. no sé, seguramente habrá pactado de vivir ese momento. Y se me viene un poco el cambiar esto, como obviamente es un trabajo, ¿no? No es de un minuto a otro, pero para nombrarlo, a veces cambia la energía. Esto de la culpa del sobreviviente, cambiarlo por, bueno, ¿qué tarea, Claro, digamos, en relación a esto que pasó? Bueno, ¿qué tarea es la que puedo hacer yo desde acá? Y ahí es donde aparece, por ejemplo, el mensaje de esta familia, y justamente la película que se llama Lo Imposible, y se me viene el claro mensaje de algo que puede parecer imposible, puede también suceder, si tiene que suceder, si permitimos que suceda, porque a veces somos nosotros mismos los que no damos ese permiso a que algo que parece muy imposible suceda. Volviendo ahí un poco para atrás, ¿no? Esto que vos contabas de también en relación a tu amigo, cómo cuando podemos ver en perspectiva, muchas veces aparece también esto de, bueno, trabajar en conjunto, tal vez ese amigo hoy es un guía, así que tal vez, no sé, tal vez vos después verás si bueno, sí, resuena o no. todo el Muchas tiempo veces recién. por un lado, ahí está, ahí me había acordado que se me había como borrado un poco, el no juzgar a esa Cami de 14 años porque hoy estás en otro momento. Y con el diario del lunes, que esto, o sea, que te lo nombro a vos, pero nos pasa a todos, ¿no? Con el diario del lunes todo es más fácil, entonces siento que a veces ver como con compasión y creo que muchas veces, no sé, a mí me pasó de ayudar así de ver en perspectiva, de no sé, cuando queda una vergüenza o una culpa o algo de, no sé, tal vez eras una niña de 6 7 años o 14 y cuando hoy de más grande ves a una chica chiquita de 14 a una niña de 6 Bueno, que no le se pasa tal te cosa, ocurre juzgarla o atacarla, sí. claro, Pero entonces uno se juzga y se ataca como si fuese un par. claro, cuando es a uno mismo, entonces siento que a veces el trabajo está como ese vernos desde afuera, ver en perspectiva y decir, bueno, en ese momento no tenía la información que tengo hoy. Me voy acordando y de a poco se me habían como borrado un par de cosas y iban cayendo las fichas. Y me volvía esto del discernir. Alguien tiene que escuchar la palabra discernir porque se me repitió un millón de veces. Incluso cuando hay algún mensaje que viene desde un lugar que más que espiritual, vamos a llamarlo espiritualoide, donde está como esta cosa impuesta de, ay, no, pero vos como sos espiritual tenés que perdonar, y es ese perdón impuesto, ¿no? Del perdonar como el permitir, y es como, bueno, a ver, ¿cómo definimos Claro, el pero perdón? ¿Desde dónde viene ese mensaje? Porque tal vez ese mensaje de, ay, no, tenés que ser la nena buena, o tenés que ser así, o tenés que ser asá, como tenés que ser todo el incluso, tiempo y permitir todo. Siento que ese mensaje viene desde lugares muy manipuladores, disfrazados de espiritualidad, y de eso hay mucho. Entonces ahí, ya sea espiritualidad, hablando de energías, de religiones, de bueno, hay muchos, como en todos los ambientes hay de todo, y siento que es re importante mencionar esto de estar alertas, no en el sentido de estar todo el tiempo ahí con miedo, sino como de el permitirse discernir, permitir esa escucha interna, la intuición, ¿qué te dicen las tripas? Un poco claro, así, ¿no? Como esa en escucha lo que interna del uno cuerpo. siente, claro, en lo que uno siente en el cuerpo y con el discurso del otro. No sé si el discurso del otro siempre está como
en lo correcto o equivocado, ¿no? Porque el otro es un X que habla, ¿no? Pero es como que Mm, también hay momentos, yo creo, mi experiencia por lo menos, que el perdón no es algo que se haga consciente, creo que en algún momento aparece y aparece en el momento que tiene que aparecer. mm. Y no es de un Pero día después para lo el otro, viví, no es como, bueno, listo, ya está, hoy te perdono y ya está, sino que claro, no, cuando es real es un proceso interno, el perdonarse a uno mismo, el perdonar a un otro, pero entender que ese perdonar no tiene que ser permitir que esa persona vuelva una y otra vez a repetir lo mismo. Tal vez el perdón tiene que ser está a la en ese distancia, en silencio, bien. para uno, calladito simplemente. Y, Bueno, yo he y eso, perdonado ¿no? gente que jamás le he dicho en la cara, mira que te perdoné. Por ahí ni se Claro, enteró que estaba enojada con él o con ella. Pero me pasó con el perdón justamente. Y siguiendo esta línea de miedo, me pasó con un familiar que yo tenía mucha bronca. Y no sé, bueno, es como que se me mezclaba todo. Era como la idea de que él era el culpable de algo que me había pasado, lo vi en una vida pasada y me hizo algo malo, o lo veía y me caía mal, entonces como que yo le dije que esa persona era con la que estaba enojada. Y lo empecé a soñar en una época, hace un par de años atrás, lo soñaba, y se me aparecía como esta imagen, como que él muy, así como una energía, como una aura muy oscura, y de empezar a decir dentro del sueño, no te tengo miedo, porque por ahí no era que, bueno, es como un montón, porque hasta, si lo tengo que pensar conscientemente, por ahí no tengo como la respuesta a qué le tenía miedo o por qué le tenía tanto rechazo. Sí, puedo decir una, dos, tres cosas, pero son X. Por ahí no está ni bien o por ahí no era tan grave. Pero en el sueño lo veía así y le decía, no te tengo miedo. Como que no te tengo más miedo. O sea, por más que hagas lo que hagas, me digas que yo siento como que no me tengo que proteger de nada porque no te tengo más miedo. Y un día me di cuenta que no estaba más enojada con esa persona. Y fue como eso. O sea, de odiarlo mm, activamente a verlo pasar y encararlo hasta saludarlo. Como que apareció como, no sé si, como energéticamente, o apareció de un día a otro también entendiendo como que no ganó nada acá, como que mm, apareció. No es que lo forcé, sí en un momento cuando obviamente empecé a tener ciertas prácticas, ¿no? Bueno, empezaba a escribir cartas de, bueno, le dijo a todo el mundo, ¿no? Bueno, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, ¿no? A tal amigo, a tal amiga, no es como que empezar a escribir cartas, sacarlo de la cabeza, sacarlo de encima, pero bueno, de esa carta a esa realización de que la vida te robaba, no sé, habían pasado 4 años, 5. Apareció. Y creo que mm, así es con todo. Bueno, esto que en el curso, no sé qué decir, el curso de manipulación, es como que tienes que perdonar. Hay, no sé, víctimas de abusos más graves, ¿no? Que es como que, mm. ¿y cómo le haces entender que ese perdón no tiene que ver con sentarte a la mesa a tomar mate con esa persona que te hizo tanto Claro, tal daño? cual. Poder Porque, diferenciar eso y claro, entender que es un trabajo interno, no impuesto, no porque alguien te diga que lo tenés que perdonar para que pase tal cosa o porque es lo que corresponde, porque es lo que está bien. Eh, y es un proceso interno que a veces es muy difícil y que a veces requiere de una distancia y de poner límites. A veces ahí es donde está el aprendizaje de uno, ¿no? Esto que decías hoy de a veces ese otro nos está mostrando que no nos estamos amando a nosotros mismos y ahí también es el no autocastigarnos, sí, el porque el no, perdonar es como no si fuese una justificar espada de desde ese doble lado. filo. O sea, vos tenés que perdonar perdonándote y cuando decís, bueno, sí, yo me perdono, es ir a buscar dónde está la herida que quisiste meter debajo de la cama todos estos años. Mm, Y no todo el mundo quiere eso en ese momento decir, bueno, a ver, abro así, abro la herida, a ver cómo está, para limpiarla y curarla y sanarla. Es como tiene mm, un tiempo muy particular y no sé si nosotros conscientemente decidimos eso. Creo que es como que vamos viviendo, vamos como integrando ciertos, no sé, aprendizajes, energía y no sé, un día subiste un escalón en la frecuencia y dijiste, ah, mira, ya no me afecta tanto, ya no me duele tanto. O esto, ¿no? De darte vuelta, ver a tu yo de 20 años, de 14, de 6
y ya no verla como una par, sino verla como una nena de 20, de 15, de 5. Sí, más en perspectiva. E incluso cuando vemos, volviendo un poco a esos vínculos, ¿no? Como aparece esto de, bueno, no, el otro es tu reflejo. Creo que a veces cuando aparece así como, ay, bueno, como un poco justificando, ¿no? Ah, no, es que el otro te vino a mostrar que no te amabas. Y es como, bueno, pará, pero no podemos justificar a ese otro que te está haciendo un daño constantemente y muchas veces conscientemente porque el otro es tu reflejo o el otro es tu maestro. Siento que a veces esas frases se dicen desde un lugar como tan, eh, así como tan livianito, pero como me suena como algo muy infantil de los niños cuando dicen, ay, espejito rebotín. No, a ver, puedo verlo desde ese lugar. De hecho, es una invitación a ver, bueno, qué me está mostrando ese otro, qué es lo que me genera daño, además. Ah, bueno, tal vez me tengo que hacer cargo de que no me estoy amando lo suficiente, pero eso no justifica el daño del otro. Entonces siento que ahí es donde aparece esa dualidad, que son como dos trabajos que van muchas veces en paralelo, o que a veces tenemos que ver una cosa y después la otra, a veces no podemos hacerlo como en simultáneo, pero siento, se me viene esto, ¿no? Del habitar la tierra, en habitarlo energéticamente y a nuestro cuerpo y el poder ir como cada vez encontrando más ese equilibrio, alineando esas dos partes de esa dualidad. Siento que es como, bueno, comprender esa parte, comprender, por ejemplo, que ese otro hay algo que me está mostrando, pero que ese algo no justifica si el otro está haciendo un daño y sobre todo cuando lo hace conscientemente. A veces puede ser sin querer. Bueno, ahí podríamos estar horas hablando de reparar y demás. A veces es conscientemente y a veces esta frase de, ay, bueno, no, es que es tu maestro, ay, no, es que es porque vos no te estás amando, como que, plum, cambia la responsabilidad, sobre todo cuando son casos de abuso, de repente cambia la responsabilidad de la víctima y es como, ay, bueno, y el otro queda libre. Y a veces eso viene desde lugares pseudo espirituales de gente que muy sutilmente también va abusando emocionalmente, psicológicamente de esas personas a las que supuestamente está ayudando. Saber que de eso hay, no sé por qué sale tanto esto, hay alguien que va a estar escuchando, si hay alguien que Alguien resuena me con eso, parece que tiene que deje más llegar. el comentario, cuéntenos, pero por algo llega. Bueno, es muy peligroso, y bueno, porque es peligroso. Uno siempre busca, porque bueno, antes no me puedo siquiera imaginar cómo era antes, ¿no? Que uno por ahí, no sé, tenía un despertar o tenía así como necesidad de una búsqueda, y se aparecía en un lugar X, hoy bueno, uno puede googlear, buscar, ¿no? Y tenés todo. Mm, Pero bueno, así sigue pasando, ¿no? Y encima es peor, pasa peor que antes, ¿no? Como esto de manipular con el discurso mm, y pasar la responsabilidad por ahí a la persona que está como más vulnerable. Y mm, no sabemos, me apareció un video, aparecieron dos videos súper diferentes el año pasado, que era sobre este tema, que era, bueno, ¿no? Siempre pendulando en extremo, ¿no? Siempre como de un lado del ring y del otro, ¿no? Eh, esto de, bueno, vos juzgás a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, lo hacías así, ¿no? En el diario del lunes. Y en esa, bueno, y hacían lo que podían, ¿no? Y otro video te decía, bueno, no hacían lo que podían, porque de la puerta para afuera tenían capacidades de empatía o de comunicación y de la puerta para adentro no. Entonces era como selectiva. Entonces, bueno, qué versión me quedo, ¿no? Pero Tal vez eh, hay un poco y un poco, ¿no? debe haber O un poco de observar todo. el caso puntual y ahí es donde siento que está esta invitación a, bueno, ir encontrando siempre el discernir y equilibrio, creo que son dos palabras ahí como para tatuarse, recordarlas o pegar el cartelito en la heladera, la búsqueda del equilibrio y el discernimiento que hoy apareció tanto. Y no sé, al menos desde obviamente estamos hablando desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, puede haber alguien que no esté de acuerdo y está perfecto, si resuenan, si resuenan, cuéntanos, si no resuenan también, siempre con respeto, pero, pero pueden dejar eso, su opinión, su mirada, más que opinión eso, ¿no? Como su mirada, entendiendo que todas son válidas, que cada uno está viviendo una experiencia, que cada uno va eligiendo su camino y en que lo lindo es esto, poder acompañarnos. Ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, ya vamos ahí La cerrando, editora va a pero trabajar me, mucho.
Me quedaría horas y horas y horas hablando. Empezamos con el título Habitar la Tierra y siento que nos fuimos yendo como a distintos ¿no? lugares, pero que están relacionados a este tema y Bueno, pero creo que la ventaja que tiene nuestra generación más que nada es que podemos hablarlo. Eso eso iba te a lo decir, hablo. la importancia de nombrarlo De para poder ir poniendo la decirlo. energía en orden, ¿no? Claro, es como que, no sé, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, tíos, ¿no? Como que les decimos, como que, no te quejes, no hables, o sea, Mm. sentís algo, no me interesa, o sea, no llores, no seas feliz, no te quejes, O no a cuentes nada. nosotros mismos, pero Sí, vinimos tal bueno, vez a también, romper ese patrón y claro, y a vinimos nosotros con también nos esa habrá podido conciencia, ¿no? decir, De bueno, como de esto no. no se habla, o pasó algo malo en la familia, secreto, no salió, ni siquiera lo hablamos entre nosotros, yo no sé. Hay Claro, y como es una como, necesidad que mm, salga todo eso a la luz, ¿no? Como a la fuerza, y y ahí de tenemos nuevo miedo la de la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no se habla? Porque incomoda a quien que no quiere hacerse cargo de su propia tarea. Muchas claro, veces tiene que ver con nadie, eso, ¿no? nadie Con, quiere sufrir, nadie claro. dice conscientemente quiero sufrir, Mm, pero bueno, cuando se trata tantas generaciones, es como que alguien va a sufrir por todos nosotros, no, hay que hablarlo también, ¿no? ¿Por qué no? Y creo que tenemos esta oportunidad, ¿no? De habitar la tierra en un momento en que se pueden hablar estas cosas. Y que mm, no tiene que ser ni bueno, ni malo, ni mejor, que no, simplemente poder compartir una experiencia de vida, porque si uno pasa por una situación, quiere decir que hay miles que están pasando por lo mismo y mm. que por ahí no tienen la oportunidad de... Ya es momento de ir cerrando. Creo que va a haber tiene que haber una parte 2. Resumen de un minuto, como, o resumen o lo que te llegue ahí de un minuto como para hacer un cierre de habitar la tierra. No sé si te llega algún mensaje, algo así muy No breve sé. que quieras dejar como. Esto, esto de no dejar que un miedo le gane a uno, ¿no? Porque es como que creo que habitar la tierra, no importa desde qué lugar, creo que siempre está como, es miedo. Tengo miedo a vivir, tengo miedo a morir, tengo miedo a salir, tengo miedo, no sé, a encarrilarme, tengo miedo de sufrir, tengo miedo de ser feliz. Es como que siempre creo que desde el lugar donde lo mires, por más que se disfrace, creo que a veces es como ese miedo, vencer ese miedo. Como Te lo dice desenmascarar esos una miedos persona muy para. miedosa. Te lo dice una persona muy miedosa, Pero pero muy creo que no. valiente de que te animaste a grabar en aquel momento para Instagram y ahora aparecer acá. Así que también valiente, valiente por ir trascendiendo esos miedos. Y bueno, yo para cerrar me gustaría más que mensaje dejar una pregunta en relación a este tema, invitar así como estuvieron todo este rato escuchándonos, escuchando el video, tal vez fueron llegando un montón de cosas, quedarse un ratito, el tiempo que para cada uno lo sienta, pero en silencio, más desde la escucha interna, en resonancia al primer video que hablábamos del silencio, ya lo vas a escuchar, Cami, pero con esta pregunta de, tal vez no pensando tanto el qué es habitar la tierra, sino cómo quiero habitar la tierra en esta vida presente, en este momento o para los momentos que vendrán. No sé, podemos pensarlo desde la hora, desde nuestra historia, desde la visualización futura, pero pensándolo así, el cómo quiero habitar la tierra. Gracias, Cami. Vamos, cierre ya esta charla. Seguramente vendrán más. Pero Y gracias, gracias, gracias por tu tiempo y gracias a todos por escucharnos. Un abrazo enorme y nos seguimos encontrando.